porque empiezo a hacer alemanes y por ahí tiro todo. ¿Tenían ustedes el tema para hoy? Porque me había pedido don Eduardo, digo don Eduardo y capaz que me reta, porque digo don, el papá de Silvana, que le diera 2 temas para compartir con ustedes aquí en Villa La Angostura. Y bueno, un tema que lo tratamos ayer fue sobre la disciplina espiritual, ¿sí? No tanto en calidad de castigo, si bien está incluida, porque cuando hay disciplina hay 2 clases de rigores. Siempre hay rigor en la disciplina. En la disciplina hay rigor de sacrificio y si no se cumple, el rigor de castigo. Ahí está donde explicábamos ayer un poquito de eso. Pero bueno, seguramente creo que lo han grabado y lo van a tener que editar, no sé cómo van a hacer. Después los que lo quieran escuchar, no soy conferencista, ni mucho menos. Solamente de corazón compartir con ustedes, pero tampoco soy yo, ese Señor que es, cuando abrimos la palabra, es quien nos trae. Y el tema para hoy era el tema familia. Yo le puse la familia saludable. Pero también me pidieron que contara el testimonio, así que esta mañana estuve un poquitito acomodando algunas cosas para no ser extenso, ¿no? ¿Por cuántas horas tengo más o menos? 2 Mira que me los tomo. No, porque yo sé que es un ratito lo que tenemos que tener para no ser abusivo y para ser respetuoso sobre todas las cosas, porque el Señor también nos manda esto. Me preguntaban recién los chicos, ¿otra reunión más? ¿Otro estudio más? Sí, Francina, otro estudio más. ¿Qué va a hacer? Vamos a abrir las Biblias, hermanos. Las Biblias, todos los que tienen su Biblia, abran en el Evangelio según San Juan. Extraordinario Evangelio, el hombre que escribe esto guiado por el Espíritu Santo. El más sencillo para que lo comprendan cualquier persona, inclusive los niños, pero también lo más profundo que tiene, que allí, como dicen algunos comentaristas, teólogos, aquellos que ven en la gramática, en la historia, en la impronta del que escribe, tomando el Espíritu Santo a aquella persona, ven en este hombre una profundidad teológica extraordinaria. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ver el capítulo 1, versículo 1, Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio, solo el Hijo que estaba en el seno del Padre, le dio a conocer. No vamos a hacer el desarrollo de eso, simplemente hay una profundidad extraordinaria en el primer versículo y después para hacer la connotación del contexto, en el primer versículo Juan está tomando de Génesis. Y cuando Juan sigue diciendo ahí que Él es la luz, allí en Génesis lo primero que Dios hizo fue la luz. Juan no sabía a ciencia cierta qué es lo que el Espíritu Santo le estaba dictando. Pero cuando Juan dice eso, dice que del seno del Padre sale el logos, la palabra activa, el verbo, para hacer cosas. Y la luz que dice Dios que hizo cuando dijo sea la luz, fue en definitiva el universo completo. En este libro, en este Evangelio, esta buena noticia que nos trae Juan a través de lo que escribe, dice el capítulo número 3, versículo 16 al 21, de esta manera. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que algunos lo sabrán de memoria seguramente, pero vamos a leer hasta el versículo 21 y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en esto, fíjense, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, o sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, o para manifestar que sus obras son hechas en Dios. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Abre nuestros corazones y nuestra mente, preparados, Señor, para recibir tu palabra. Te agradecemos esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Yo voy a compartir con ustedes 5 puntos al final, 5 puntos sobre la familia saludable. No voy a desarrollar todo, tenía 3 páginas para esto, pero simplemente voy a tomar una sola de todas esas. Pero hemos hablado sobre este pasaje y está ahí metida la palabra salvación. La palabra salvación es la palabra más dinámica de nuestro idioma. Hay muchas expresiones que podemos tener, ¿no? Pero la palabra salvación es la más dinámica. Muchas veces hemos escuchado, si me gano tal cosa me salvo. ¿Sabés? Me salvo. ¿No dicen los porteños? ¿Sabés? Che, me salvo. Si gano tal cosa o tal circunstancia, estoy salvado. ¿Sabés cómo zafo? ¿No? Dicen algunos. Es una muletilla para indicar que estás salvado de algo. La palabra salvación es la liberación exitosa de alguien de un peligro inminente. Ahora, esto implica 2 cosas. En primer lugar, que alguien necesite ser salvado, ¿no? Salvación, obviamente, alguien necesita ser salvado. Y lo segundo, está dividido en 2 partes. Lo segundo es que alguien tenga la capacidad y la disposición para salvar. Esto es lo que tiene que haber. Capacidad y disposición para salvar. Un médico, por ejemplo. ¿Sí? Un médico tiene toda la disposición para salvar, pero a veces no está capacitado. Viendo cuántas veces, frustrados los médicos, allí con su paciente, a quien quiere, y no lo puede salvar, y se le muere. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Tiene disposición, pero no tiene capacidad. ¿Ha habido alguien que teniendo la capacidad no quiera salvar? Sí, muy bien. Ricardo, ¿no? Enrique, perdón. Cristian. Oh, el que tiene el barbijo puesto. Ah, no lo tenés. No, soy yo que estoy... Me toca todo el día el saxo en la casa. No, mentira. Enrique. Cristian. Yo ando bien para los nombres, ojo. Después les cuento sobre mi nombre. El tema aquí es que alguien teniendo la capacidad no quiera salvar. Esto es algo interesante. En Estados Unidos pasó. Una persona que estaba muriéndose, teniendo un tipo de sangre específico, no estoy hablando de testigos de Jehová, ¿no? Un tipo de sangre específico raro, el único que tenía la sangre igual a él era un familiar. Entonces, después de ruegos, de clamores, de sobornarlo, o de pagarlo, de darle un dinero alto para que el hombre se disponga, no quiso y el hombre se murió. El hombre, creo que era un hombre. Pasó en el año 1978 en Estados Unidos. Los hombres necesitan ser salvados. Los hombres y las mujeres necesitamos ser salvados de muchas cosas. Aquí acabamos de leer que hay una condenación eterna. Y de ese tipo de salvación es la que quiero hablar en esta mañana. De ese tipo de salvación es la que quiero que prestemos atención. De este tipo de salvación es lo que, como se dice en la Marina, pongamos la barba en remojo, soldado. Porque te van a rasurar. Ponete ahí. Ese es este tipo de salvación. Los hombres necesitan ser salvados. Los enfermos necesitan médico. El hombre está enfermo de pecado. Los acusados necesitan abogado. El hombre está eternamente condenado. Los hombres necesitan, los náufragos necesitan un salvavidas. Y los hombres somos los hombres y mujeres, ¿no? Genéricamente hablando. Somos los que navegamos rodeados de pecado, en la inmundicia.
en la corrupción. Podemos señalar a cuántas personas así. Podemos señalar a cuántas personas así. Pero también nos debemos mirar a nosotros. También. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por haber rechazado a Dios. Por haber rechazado a Dios. Por haber rechazado a su Hijo. Por haber rechazado su palabra. Por haber rechazado su gracia. Por haber rechazado el mensaje del Evangelio. O sea, es una redundancia decir que el mensaje del Evangelio sea un mensaje, porque el Evangelio es el mensaje de salvación. Es el excelente, brillante, maravilloso mensaje que si uno le presta atención, esto no es magia. Aquí no hay magia. Por eso hay que decirle a la persona, mire dónde está parado usted. ¿Dónde estamos parados? Dios nos dice cuál es nuestro destino eterno. ¿No querés salir de ese, no querés zafar de ese destino eterno? ¿Por qué sabemos esto? Porque Él nos creó. ¿De dónde venimos entonces si no? Salvo que piense alguno que está aquí, que descendemos del mono, después charlaremos un ratito más después, pero no venimos del mono. Señoras, señores, amigos, hermanos, no venimos del mono. La ciencia hoy le explica en las universidades que descendemos del mono. Terrible. Han rechazado a Dios, han rechazado su palabra, pero aún más desobedientes a su propia conciencia. Hoy, desobedientes a nuestra propia conciencia, hombres y mujeres, aprobamos el aborto. Aprobamos el aborto. Eso es rechazar ya lo último estando en lo último de la degradación humana. ¿No hay pecado en nuestras vidas entonces? ¿No hay pecado en nuestras vidas? Sí, es cierto que hay cosas que no podemos contra el sistema, ¿cierto? Pero hermanos, esto todavía sirve. La oración todavía sirve. Las rodillas clavadas en el aposento de tu habitación todavía sirve. Mantente en contacto con el Señor. El hombre está completamente perdido, aun cuando sus pecados no colmen la maldad. Pero está totalmente complicado. Hablaba con una señora a quien repartiéndole folleto, estaba ahí en el centro de Bahía Blanca, en un negocio que había entrado, ¿no? Un negocio paquete, esto de regalerías y qué sé yo. Entonces estaba la señora muy, muy paqueta. Ustedes saben cómo se presentan las señoras para vender, ¿no? Aparte coqueta. Le digo, señora, ay, querido, dice, ¿qué es esto? Es un folleto de la iglesia evangélica, allí está la palabra de Dios, habla del plan de salvación. Ah, qué hermoso lo que hacen ustedes, querido. Yo soy católica, apostólica, romana. Muy bien, está bien. Y yo creo mucho en Dios. Muy bien también, creer mucho en Dios. Digo, usted, ¿qué piensa de los pecados? Yo me confieso todos los domingos, voy a ver. Bien, muy bien. ¿Qué le digo ahora? Mire, digo, señora, usted nunca cometió un pecado que pueda, no que me lo vaya a decir a mí, pero que pueda. Y dice, sí, pero siempre confieso mis pecados, voy al cura, confieso mis pecados. Digo, ¿y qué cree? No, que yo estoy bien con Dios. No, estoy bien con Dios. Digo, ¿y algún pecadito que alguna vez no haya? Y dice, hay mentiritas blancas. Dice, esas no se dicen porque está bien, mentiritas blancas. Entonces digo, miren, tenía un escritorio, un mostrador, le digo, vamos a hacer una cosa. Para mí, un pecado grave es, por ejemplo, una violación seguida de muerte, por ejemplo, ¿no? Es un pecado, para mí, forma de ver, algo atroz. Le digo, una mentira, entonces vamos a decir, según los hombres, vamos a tomar la medida de esto como lo máximo. Y una mentirita blanca sería, para nuestra forma de ver, chiquitito así, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, para Dios, este pecado y este otro tienen exactamente la misma medida. Exactamente la misma medida. Porque dice Isaías, esto es algo interesante. Isaías le dice al pueblo judío, al pueblo de Israel, que todas las justicias, las buenas cosas, lo tremendo en cuanto a Dios, según la tarea y el obrar de los judíos, si no lo hacían de corazón, si no lo hacían con fe, si no lo hacían pensando en Él, eran como trapos de inmundicia.
No voy a explicar ahora qué son eso, ustedes ya saben qué significa, lo que eran los trapos de inmundicia. Las buenas justicias, las cosas buenas. No hay algo bueno en nuestra vida que nos pueda llegar a dar salvación. No hay algo digno en nuestra vida. No hay una dignidad que tengamos. Todo es podredumbre, todo es llaga, de la mollera hasta la planta de los pies. Eso es para que podamos tener una idea cuán degradable, cuán degradante es nuestra vida. En ese lugar nos tenemos que posicionar. Estando en esa posición, entonces tenemos que encontrar, porque ahí estamos necesitando de salvación entonces. Tenemos que encontrar la fuente de salvación. Y la fuente de salvación es el Señor Jesucristo. La fuente de salvación es el Señor Jesucristo. Él es el que puede. Él es el que puede. Pero además es el que quiere. Él puede y quiere. En el año 82, para la Guerra de Malvinas, me tocó, jovencito, con 19 años, me tocó ir a Tierra del Fuego. Estuve en Tierra del Fuego. Entonces, como de entre los 25, 30 años para abajo, de la edad de todos los soldados, íbamos a una aventura. Para eso nos habíamos preparado. Vamos a agarrar el fusil, vamos a tirar un tiro. Pero de verdad, para eso uno se preparó. Allá vamos, fuimos a la aventura. Muchos no regresaron. Claro, cuando volvimos nos dimos cuenta de que no era una aventura, era algo muy serio. Quedaron allí en el campo muchos. Entonces yo tenía 19 años, yo conocí al Señor a los 29 años. En ese lapso de 10 años, yo, habiendo conocido algo de la Biblia y del Señor, me olvidé de todas esas cosas que tenían que ver con la Biblia, con Dios, con la iglesia. Me olvidé. No quería saber nada. No quise saber nunca más nada con las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó? Empecé a tener temor a saber, o mejor dicho, a desconocer dónde iba a parar mi vida si hubiera muerto. ¿Dónde hubiera abierto los ojos? ¿Usted sabe dónde va a abrir los ojos si muere hoy? La Biblia dice, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay 2 lugares nada más. Yo sabía eso, había 2 lugares nada más. Aún si hubiese un tercero, nunca van a ser esos 2 lugares mejor que el cielo. Nunca. Nunca. El cielo es el mejor lugar. Entonces empecé a tener temor a la muerte. Al punto tal que ni siquiera podía escuchar hablar sobre la muerte. No podía escuchar hablar sobre la muerte. Me causaba espanto. Y empecé a tener problemas psicológicos. Y como hablábamos ayer con Silvana, posiblemente producto de lo que a muchos de mis compañeros le pasó, que vinieron, ¿no? Y quedaron no solamente en el psicólogo, en el psiquiatra. Y así muchos murieron, ¿no? Y porque estoy hablando de que yo ya tengo 60 años, y estoy hablando de que ese entonces yo tenía 19, significa que éramos de los más chicos. Los que tenían más edad hoy ya no están muchos, ya no están. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los que quedaron? Pero una cosa sí sabía yo, que tenía o necesitaba encontrar una salvación. Necesitaba zafar, necesitaba que alguien me explicara algo. Bueno, así fue que mi vida empezó a tener una depresión profunda, al punto de querer quitarme la vida, como muchos de mis compañeros, porque teníamos la 9 milímetros. Y así hacían, ¿no? Los he visto yo, y no quiero contar esas cosas. Eso es lo que me estaba pasando a mí. Porque cuando una persona está en un proceso de depresión y llega a tal punto depresivo, no sé si a alguno le habrá pasado, algunas personas dicen, cuando ocurre lo drástico, ¿no? ¡Qué valiente! Se quitó la vida. Otros dicen, no, qué cobarde, no se enfrentó a la situación. Ni esto, ni esto. Aquel que lo pasó quiere escapar de algo. De esto que está dentro, quiere escapar. No hay valentía, no hay cobardía, no se sabe qué es. Quiero escapar. Esa era mi situación. Así fue como encontré al Señor. Mejor dicho, el Señor me encontró. Un día ya teníamos con mi esposa 5 años de casado, teníamos 3 hijos chiquitos, el más grande tenía 5 añitos, 4 añitos y medio, la nena que tenía 3 añitos y el más chico, en ese entonces, porque tengo 4 hijos, el tercero tenía meses de nacido. Pero yo imaginen, ¿no? Hoy le contaba a Leandro, yo cuando hablo de estas cosas es como que estoy hablando de otra persona.
Cuando cuento esto estoy hablando de alguien, de otro, no soy yo, no me pasan las cosas por el sentimiento para entender quién era esa persona. Ahora bien, esto es lo que estaba pasando. En esta situación yo no podía actuar ni como papá, ni como esposo, ni como hombre, ni como trabajador. Así vivía en una nube. Así vivía en una nube. Lo único que quería era que cuando llegara la noche pudiese dormir, por favor, porque tenía insomnio. Así que empezaba a las 8 de la noche, un dolor de estómago que se me ponía una pelota dura así. Temblor en las manos. Salía a andar en bicicleta hasta las 2 de la mañana muchas veces, para venir cansado, darme una ducha y dormir. Y me acostaba cansado y hacía así, y al rato, la muerte, la muerte. Me perseguía ese pensamiento terrible. A la hora que me tenía que levantar, tenía sueño, por supuesto, pero tenía que ir al trabajo. Disciplina, no se podía faltar. Todavía estaba pensando en esas cosas cuando un día alguien, unos niños de 15, 16 años repartiendo folletos, dice, ¿tienen chicos acá? Sí, tenemos 3 niños. Miren, acá la vueltita es una horita feliz, ¿no quieren enviarlo? No teníamos preparación religiosa de ningún tipo. Mi señora católica, yo decía que era cristiano de alguna manera. Bueno, lo llevemos. Allí fue donde empezaron a hablarles sobre las historias de Noé a los chicos. Y yo nunca había vinculado, porque sabía todas esas historias, pero nunca había vinculado, por ejemplo, que el arca de Noé era como la salvación del Señor Jesús. Aquel tipo y el antitipo, el Señor, ¿no? Vinculándolos. Ah, qué bueno, dije yo. Me quedó grabado eso. Pero no fui a la iglesia. No fui a la iglesia. No fui a la iglesia. No hace falta ir a la iglesia. Porque la falsa salvación, un falso concepto de salvación es que vos vengas a la iglesia para salvarte, ¿no? Otro falso concepto es que vos leas la Biblia para salvarte, tampoco. Tampoco es la oración la que te salva. No te salva congregarte, no te salva repartir folletos, no te salva ser nominalmente cristiano. Te salva únicamente recibir a Cristo en tu corazón. Quiero hacerlo rapidito. Me dice, mi señora se estaba por bautizar porque ella sí empezó a ir a la iglesia, hizo un discipulado de bautismo, empezó a ir a la iglesia y me dice, ¿sabes qué? Un sábado, antes de ir el domingo que empecé a ir a la iglesia, yo muy esporádicamente porque había un asadito, había un partido de fútbol, vamos con los pibes. Y fuimos ahí, el pastor está acá, sí, qué lindo en la iglesia, qué lindo que explican la Biblia, me encanta, lindo, ¿no? Yo mientras tanto vivía todas las noches así. Y nadie sabía nada. Ni mi señora, que decía desde ese entonces ya, no sé cuáles son tus sentimientos. Anoche explicaba un poquito, ¿no? Esto pasó hace 5 meses más o menos, imagínense cómo Dios va cambiando de a poquito, paulatinamente. Bueno, así que te vas a bautizar. Sí, lo pensé. Digo, esta es mi salvación. Mañana voy a la reunión y le digo al pastor que me voy a bautizar. Voy y le digo al hermano Carlos, sí, querido, ¿cómo te va? No, digo, mi señora se va a bautizar. Qué lindo, alegría, estamos contentos. No, pará, te digo esto porque yo también me voy a bautizar. ¿Ahí? No, yo también me voy a bautizar. Bueno, dice, antes que termine la reunión, dice, mejor dicho, cuando termine la reunión no te vayas que queremos hablar con vos. Bueno, se juntan los ancianitos al final de la reunión, ponen una silla ahí, me dicen, Marcelo, vení. ¿Qué pasó acá? Concilio. Me acerco ahí, me siento. Dice, mirá, querido, los hermanos todos así. Y hablaba él conmigo. Y me decía, mirá, Marcelo, dice, para nosotros el bautismo es una cosa muy importante. Y precioso para la iglesia. ¿No? Porque es un miembro que se agrega, alguien que ha entendido sobre la salvación del Señor Jesucristo. Y me dice, ¿qué es para vos el bautismo? Y yo le contesté de lo que sabía. El bautismo es el primer paso de obediencia. Digo, tomá. Muy bien, me dice, ¿y cuál es el segundo paso? ¿Había un segundo paso? Sí, hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. Espero que lo sepan, ¿no? Digo, no, la verdad. Dice, bueno, dice, ya que estamos en el tema, dice, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador? Cuando me dijo así, yo vengo, hasta ese entonces, venía de una iglesia de extracción pentecostal, donde no me habían enseñado, mejor dicho, seguro que me lo habían enseñado, pero así como no escuchaba lo de Cristian recién, me debe haber entrado por acá y salió por acá, seguro, no entendí nunca nada. Nunca entendí nada. Pero sí lo que entendí de muchas de esas reuniones, en este tipo de doctrina, era que tenía que recibir el Espíritu Santo
Porque recibiendo el Espíritu Santo yo podía hablar en lenguas y entonces esa era una manifestación de que Dios estaba en mi vida. Entonces era un salvo, o por lo menos alguien que podía estar dentro de la iglesia. Le dije al hermano cuando me dijo si había recibido a Cristo, le dije, ¿para qué lo decís? Yo no recibí el Espíritu Santo. Eso fue suficiente para que el hombre se diera cuenta de dónde estaba parado. Dice, listo, no te das problema. Mañana anda a la casa de este hermano que está acá, Esteban, lo presenta, lunes, es un domingo, lunes voy. Lo voy a hacer más rapidito porque estamos en el horario, ¿no? O tenemos. Voy a la casa, un vasito de Coca-Cola fría a las 3 de la tarde, en el porchecito, solcito. Me dice, agarrá Juan 3:16. Juan 3:16 y léelo. Y lo agarro y lo leo. En voz alta me dice, estaba adentro, sé qué estaba haciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sale, se sienta y me mira. ¿Lo entendiste? Le digo, sí. Dice, bueno, léelo de vuelta. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo... En voz alta, ¿no? ¿Lo entendiste? Bueno, sí. Dice, bueno, léelo de vuelta. Como todo enano, ya agarré, punto y coma, signo de interrogación, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y lo entendiste? Le digo, che, acá hay algo que yo tengo que entender que según vos parece no lo estoy entendiendo. Léelo de vuelta. Se ríe. Porque de tal manera amó Dios. Para. Así me hizo, me asustó. Porque de tal manera, ahí donde dice mundo, poné tu nombre. Hagan ese ejercicio. Y léanlo en voz alta. Y escúchense. Y cada uno ponga su nombre. Y si esta mañana viniste y todavía no has puesto tu nombre en este pasaje, fíjense cómo suena. De tal manera. De tal manera amó Dios a Marcelo. Ya no era el mundo. Ya no eran todos los que estaban allí. No son todos aquellos que son fuera de mí. Y escucharme a mí mismo con esta voz. De tal manera amó Dios a Marcelo, que ha dado a su Hijo al morir en la cruz, me acotó. Para que Marcelo que cree en Él, ¿vos creés en Él? No se pierda en el infierno. ¿Muerte? Sino que tenga vida eterna en el cielo. ¿Lo entendiste? A ver. Lo leí 15 veces. 15 veces lo leí de esta manera. De tal manera amó Dios a Marcelo. De tal manera. Llego a esta parte, como soy llorón, llego a esta parte, no puedo, porque Dios me amó de esta manera, que entregó a su Hijo unigénito. El Dios de los cielos descendió a este mundo para que yo tuviera vida eterna. ¿Quién soy yo? Y me dice, lo estás entendiendo, ¿no? Yo, la verdad, no, en ese momento no me dio ganas de llorar, porque no estaba sensible, pero quería entender. De tal manera amó Dios a Marcelo, soy yo. Me dice, te voy a decir 3 cosas que es Dios. Me dice, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Lo primero, ¿sí? Me salió eso porque uno los lee en todos lados. Y también está incorporado. Dios es amor. Dios es amor. Dios es muchas cosas. Hoy lo aprendí. Dios en sus excelencias divinas, o sea, sus propiedades o sus atributos, como alguien dice. Todo lo que es Dios, en todo lo que es Dios, Él es santo. Porque es el único atributo que se eleva a la tercera potencia. Santo, santo, santo. Apartado del pecado, apartado del pecado, apartado del pecado. Es algo exponencial. Y no lo tenemos que pensar, si tuviésemos la oportunidad de pensarlo como un judío, sabríamos qué significa esto de decirlo 3 veces, como cuando le dijo a Pedro 3 veces. Me negarás. Una expresión muy judía. Lo perdemos nosotros a veces de eso. Está indicando la extrema diferencia y separación
que tiene Dios del pecado. No puede haber, no se acerca, no existe el pecado en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces? Por Jesucristo. Te voy a decir 3 cosas que es Dios. Dios es amor, le dije, sí, Dios es amor, pero Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y me explicó cada uno de esos puntos. Y me dijo, lo primero que me dijo, que era lo que yo no sabía, omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas, porque Él es quien creó las leyes del universo. ¿Cómo no va a conocer mi vida? Porque me creó. Conoce todo, todo, todo. Y me dice, como Dios conoce todo, Él sabe lo que te pasa. Lo que te pasa de día y lo que te pasa de noche. Digo, ¿quién le contó? ¿Quién le contó? Lo que me pasa de día, sí, bueno. ¿Y lo que me pasa de noche? Solo mi almohada sabía qué me pasaba de noche. Porque pensar y pensar y pensar. Nadie me quiere. Nadie me conoce. Nadie está atento a mí. Todos se me apartan. Eso es un pensamiento egoísta. Así comienza la depresión. Cuando empezás a pensar en vos, si estás en una situación parecida, empezás a pensar en los demás. Va a haber liberación. A mí me ayudó a empezar a pensar en Dios. ¿Quién era el que pensaba en mí? Dios conoce tus angustias, conoce cuando tu corazón late a punto de morir, conoce todas tus desolaciones, todo conoce, y tus pecados. También conoce. Pero Dios es poderoso. No poderoso, todopoderoso. Encontré alguna vez una definición de todopoderoso. ¿Saben cuál es? ¿Alguien vio los Avengers? Cuando Thanos hace, ¿no? Y destruye todo. La capacidad de Dios de hacer así y no destruir nada. Dios tiene esa capacidad. Eso es todopoderoso. El Todopoderoso de pensar en destruir todo y no hacerlo por amor a vos, por amor a mí, por amor al mundo, el cual somos nosotros, un mundo de personas, cada uno de nosotros, los que somos individuos diferentes unos de otros, tantos millones de personas. Dios nos hizo así. Él es todopoderoso, dice, para rescatarte, para salvarte, para darte solaz, para darte paz, para darte lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Sí, necesito tranquilidad, necesito paz. Dios es todopoderoso. ¿Y sabes cuándo lo puede hacer? Ahora. Porque el poder de Dios, en su omnipresencia, se recurre a la cruz de Cristo. Se recurre a la cruz de Cristo. Y el todo poder de Dios manifestado en la sangre que derramó en la cruz del Calvario el Hijo amado, trae ese poder para aplicarlo a tu vida ahora. ¿No querés recibirlo? ¿No querés recibirlo para tener salud espiritual, la cual te da vida eterna? Y salud física y emocional, claro que sí, ya quiero eso. Ya quiero eso. Hagamos una oración. Hacemos una oración. Aquella persona que posiblemente muchas veces has escuchado el Evangelio. No sé quiénes, no los conozco, evidentemente no los conozco, solamente a Leandro aquí, a Silvana, los chicos. Bueno, a Manuel, que también estaba con nosotros, de Bahía Blanca. Y anoche conocí a algunos. Pero no los conozco a todos. Dios sabe, porque Él sabe. Él es el único que sabe lo que te pasa, lo cual es tu situación. Y Él es el que tiene poder. Y ahora es el momento. De la misma manera que me pasó a mí. De la misma manera que hoy hablo con denuedo y quiero hablar con denuedo lo mejor que pueda, hablar de la persona de Cristo. Porque me salvó. Cuando aprendí esto, me aferré a esto. ¿Saben por qué? Porque eso fue un lunes, y me dice, vamos a hacer una oración, que ahora yo le voy a acompañar a ustedes a hacer esta oración, el que quiera tomar una decisión personal por el Señor Jesucristo. Tomar una decisión personal por el Señor Jesucristo. Es personal la decisión, no podemos nosotros hacerlo por ustedes, por eso estamos aquí, explicándoles estas cosas, de la mejor manera que podamos. Pedimos ayuda al Señor siempre. Le digo, sí, recibo a Cristo. Voy en bicicleta rápido hasta mi casa. Le digo a mi señora, Fabiana se llama, el perdón de los pecados, el perdón de los pecados.
Sí, me dice. Pero la salvación, la vida eterna. Sí, me dice. Pero ¿y vos lo sabés? Claro. ¿Y por qué no me lo dijiste? Y si con vos no se puede hablar. Ah, si vos no estás acá. Ah. Empecé como a retroceder, no físicamente, sino como me estaba poniendo contra la pared. Es como que abrí una ventana y empecé a mirar el mundo verdadero en el cual yo no era papá, no era esposo. Allí estaba ahora. Claro, conmigo no se podía hablar porque seguramente cuando habrá querido comentarme algo, decirme algo, una chica joven, 5 años de casado, sin ninguna crisis todavía, pero crisis desde el comienzo, en realidad, por mi causa. ¿Cuánto habrá sufrido? Empecé a darme cuenta. No fue fácil pedir perdón, no fue fácil. Orgullo de hombre, orgullo de militar, orgullo de macho, de machista, perdón la expresión. Esto era lo que sucedía. Esto era lo que sucedía. Ahí empecé a darme cuenta. Allí donde el Señor empezó a obrar en mí, a romper. Lunes, el martes a la mañana, le digo a mi compañero, che, ¿sabías que por causa de tu pecado te vas al infierno? Y le cuento a todo el aula, muchacho, ayer me contaron que a causa de los pecados nos vamos al infierno todos. Loco, ¿dónde saliste? ¿Qué te pasó? El miércoles voy a la reunión y le digo al hermano Carlos, el sábado se bautiza mi señora, sí, querido, y yo también. ¿Y por qué te vas a bautizar? Porque yo ayer empecé a predicar el Evangelio. Sin saber, sin tener homilética, no, así le decía a las personas. Tus pecados te mandan al infierno, ¿sabías? Así dice la Biblia. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera, me aprendí de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a vos, que ha dado a su Hijo unigénito, a morir en la cruz del Calvario, decía yo, acotando inclusive, me acordaba, ¿sí? Para que vos, si crees en Él, ¿creen ustedes en Él? ¿Crees en Él? Creer en Él no es creer en Él, creerle a Él. Es creer a Dios, no en Dios solamente, que existe. Ahí está Dios, sí, Dios. Creerle a Dios, que te vas al infierno si no recibís a su Hijo, Jesucristo. Entonces yo el sábado me bautizo, y el sábado me bauticé. Porque alguien dijo, si crees bien puedes, aquí hay agua. Mi señora se mete el agua, yo también. Después de eso yo empecé a ser discipulado, ¿no? Y les puedo asegurar que nunca permito que alguien de 4 días convertido se meta al agua, en serio. Le digo, no. Hay que hacer un discipulado primero, todo eso. Pero yo le exigía a los hermanos, me bautizo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si hay una persona que ha escuchado tantas veces, o quizás por primera vez, no sé, un joven, una niña, un niño, los niños que cantamos, yo no quiero ser un yo-yo, ¿no? Hay un abuelo acá, ¿no? O abuela, perdón. Abuela, sí. Cualquiera de nosotros. Esta es la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque no conocemos el instante futuro inmediato, cuál será nuestro destino. Usted puede orar de esta manera, yo le voy a acompañar. Aquella persona lo puede decir en su corazón inclusive. No hace falta decirlo en voz alta, pero sí dígalo en su corazón. Diga, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Hágale esta oración al Señor Jesús. Los chicos también pueden hacerlo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias porque con tu sangre perdonaste mis pecados. Gracias, Señor. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das en esta mañana, Señor, de predicar tu palabra, de hablar de la persona bendita de Cristo, quien nos amó por amarte, y quien, Señor, en quien hemos tenido esta redención, la compra de nuestras vidas esclavizadas por el pecado. Y en esta mañana, Señor, recibir de tu parte la gracia, que es por medio de la fe en Cristo, para alcanzar este oportuno socorro para nuestras vidas, alcanzar salvación y vida eterna. Gracias, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 5 puntitos quiero compartir con ustedes finales. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración, pueden hablar con quien tenga confianza. Conmigo mucha confianza no van a tener, pero seguramente
como viene siempre a veces la visita y después conversa con la persona, yo estoy dispuesto para conversar con cualquiera de ustedes. Si no, obviamente Leandro, Silvano, no sé quién más está de los hermanos, seguramente que... Mario, por eso, sí, correcto. ¿Sí? 5 puntos que quiero hablar sobre la familia saludable. La familia saludable es la que se guía por aquel diseño que Dios dejó escrito en su palabra para nuestra felicidad. No crean que Él necesite algo. Nosotros somos los que necesitamos. Dios no necesita nada. Y aquí está la guía. O sea, aquí está la guía. Porque aquí se habla qué tiene que hacer el esposo. Dice a la Biblia al esposo, dice, amad, imperativo. Es una cosa que no se usa en la escuela hoy. A las esposas le dice, sujetaos, estén sujetas, agarradas, dice, agarradas. Hay una diferencia entre sujeción y sumisión. La palabra sumisión es para toda la iglesia sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios. Y después dice, en cuanto al matrimonio, someteos los unos a los otros. El esposo también. Esto es una actividad que hay que estudiarla. Pero específicamente la esposa, como rol específico de esposa, tiene que estar sujeta a su esposo, ¿sí? Tiene que, de alguna manera, tener una señal de autoridad, vamos a decirlo de esta forma. Pero recuerden, hermanos, varones, no va a haber nunca una rendición de esta actitud si no hay amor. Comentábamos y decíamos, la naturaleza de la mujer es amar. Naturalmente ama a la mujer. La naturaleza del hombre es sujetarse. Naturalmente se sujeta al hombre. ¿Sí? Está ahí, mi amor, me clavas un clavito para colgar el cuadro. Bueno, arriba del sillón. ¿Está el sillón? Acá, papi, sí, un poquito más arriba. No, al costado, para el otro. Ya hiciste el clavito ahí. Ay, mi amor, ahí no me gusta. Sácalo. Sacá, mampostería se cae. Acá, mi amor, sí, arriba de la puerta. No, ahí tampoco va. Otro cacho. ¿En esta otra pared? Sí, ponela. No era, es en la otra pared allá. Bien. Así vamos y hacemos todo, ¿no? Porque hay sujeción, pero no hay amor. Y lo maravilloso y lo superlativo, lo mejor es el amor. Cuando hay amor, todas las demás cosas se cumplen. Por eso en este acto, o en esta mañana, en estos 5 puntitos que quería compartir con ustedes, lo que prima es el amor. Es el amor. Después vendrá la sujeción y todas las demás cosas, pero hermanos, en este tiempo en el que vemos tanta violencia, sí, hoy también producida por mujeres, pero que ha comenzado con nosotros. En primer lugar, de estas 5 cualidades saludables para una familia feliz, es tener como guía la palabra de Dios. Hermanos, lea la Biblia. Esposos, lean la Biblia como sacerdotes en sus hogares. Está la instrucción para el esposo, está la instrucción para la esposa, está la instrucción para los hijos. Hijos, obedeced al Señor. Obedeced a vuestros padres. Al Señor Padre. Obedecer a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo, obedecer, tener temor, reverente. Porque este es un mandamiento con promesa. Hay una instrucción para cada una de las personas aquí. En primer lugar, tener una expectativa definida. Armar un plan para enfrentar el enojo sin resolver. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y más abajo, en este mismo pasaje, en el 4, Efesios capítulo 4, versículo 26, 27, en el 30 y 31 y 32. Vamos a leer el 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero después dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es una escalada. Hay amargura, si hay acumulación de amargura, hay lo que sigue, que es enojo. Acumulación de enojo es ira, acumulación de ira es gritería, no cualquier gritería, con maledicencia, con palabras, malas palabras, y luego termina con toda maldad. Entonces arme un plan para enfrentar el enojo sin resolver. Saque una fichita, cualquiera de las fichitas. Si usted saca la fichita, por ejemplo, de la gritería, no va a haber maledicencia y malicia. Si usted saca la fichita de la ira, no va a haber gritería y lo que sigue. Si saca la del enojo y así. La primera fichita que podríamos sacar es la de amargura. La primera fichita.
Tenga un plan, una expectativa definida, armar un plan para enfrentar el enojo sin resolver. Tenga comunicación significativa. La comunicación significativa es tener conversaciones de tono espiritual. Efesios 5:19. ¿Cómo dice allí? Efesios 5:19. Hablad, dice. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿No? Alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, tenga una conversación significativa, profundice el tono espiritual. Ojo con las opiniones, porque muchas veces traen violencia y traen conflictos. Miren lo que dice en cuanto a esto de las palabras, en las conversaciones o en la forma de expresión. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer del 18, porque esto habla de la relación familiar, y aquí estamos hablando de profundizar estas conversaciones y tener cuidado sobre las palabras que utilizamos, y decíamos anoche la forma en que las decimos. No solamente la palabra que digo, sino la forma en que lo digo. Y dice el versículo Colosenses 3, 18 y 19, dice: casadas, estad, imperativo nuevamente, sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En el Señor, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis... ¿Qué dice ahí? En todas las Biblias dice áspero. No seáis áspero con ellos. ¿Qué significa no ser áspero? Brusco, rasposo, dijo alguien, ¿no? Rasposo. Miren, busqué esta palabra en el diccionario, porque yo no sé griego ni hebreo, pero tengo un diccionario bueno, ahí busco todo. La palabra áspero significa... ¿Vieron esa foto? Es una sobre violencia intrafamiliar, que está un hombre enfrente a una señora que debe ser la esposa y sale de la boca un puño. ¿Lo vieron eso, no? Está indicando simbólicamente una palabra que es una piña que le dan en el rostro a la mujer. La palabra áspero en el original dice que es un dardo envenenado al corazón de la mujer. ¿Cómo hablamos y lo que decimos? Me quedé pasmado, me quedé sorprendido, porque muchas veces los hombres, nos tratamos entre los hombres y creemos que las damas, las mujeres, en este aspecto también son igual que nosotros, y no. El mundo nos hace creer eso. Desechemos el pañuelo verde y el celeste, hermano. Desechemos los colores políticos, hermano. Desechemos las cosas del mundo, hermanos, porque la iglesia está mimetizada con las cosas del mundo. Que no haya pensamientos machistas, acá por supuesto que no, pero tampoco feministas. Mucho cuidado, hermanos, con eso, porque no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo. Y el Señor dijo: Señor, te pido que los guardes del mal. No te pido que los quites, porque ¿cómo llegamos a alcanzar el Evangelio? Aquí habla, en este pasaje, de que es un dardo envenenado al corazón, cuando no tratamos, como dice Hebreos, a nuestras esposas como un vaso más frágil, no dando honor a la mujer, porque es coheredera de la gracia. Y todo esto tiene el propósito de que la familia sea una familia feliz. Una familia feliz. Debe haber disciplina en eso. Debe haber renuncia en eso. Renuncia a aquellas cosas que como ministerio me obstaculizan lo que quiero ser en mi casa, como sacerdote del hogar. Y vienes, sentarse allí, cuando la esposa te pone la sillita y vos tenés que sentarte ahí. Esto conté anoche, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Tengo que hablar con vos? ¿De qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? Expectativa definida, armar un plan. Arme un plan, pero cúmplalo, para enfrentar el enojo sin resolver. Profundizar conversaciones de tono espiritual. Abrace a sus hijos y béselos y mírelo a los ojos. Los hombres a los niños y a las niñas, las mujeres ya lo hacen. Asociarse a un grupo de carácter espiritual o de más que nada para compartir la amistad. Tener un Pablo como consejero, tener un Bernabé como un compañero a quien compartirle, tener un Timoteo a quien transmitirle algo de lo que el Señor nos ha dado. Compatibilidad, tiene que lograr una amistad intencional, determinar un propósito digno. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10.
Este es el propósito que deberíamos de proponernos cuando nos vinculamos a otra familia en la que no vamos a chismear. Vamos a utilizar el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos expectativa definida, comunicación significativa, asociarse a un grupo de apoyo, aprender a restaurar las heridas, aprender a llevar, y anoche comentaba sobre el soldado, ¿no?, que se carga al otro, Gálatas 6:1. Si alguno ve que está en alguna falta y lo ven, restaurarle con espíritu de mansedumbre, cargarse el soldado al hombro y aunque las balas van picando y llevarlo hasta terminar el efecto de su recuperación, hasta la trinchera. Siempre explico cosas de los soldados que va a hacer. Y depender del Señor Jesús, como aquel pámpano que lleva fruto, como aquel pámpano en el que el Señor en su disciplina limpiará para llevar más fruto, posiblemente. No que lo quite, porque es echado en el fuego para que se queme. ¿Cómo está tu fruto? ¿Cómo está tu fruto espiritual en tu hogar, en la iglesia, con el mundo? ¿Cómo podemos manifestar en forma? Porque esto es así. La familia, ¿no?, núcleo de la sociedad. Para los judíos tienen la filosofía de los judíos era que la familia era el núcleo de lo que era la patria. ¿Sí? Patria, de donde viene pater, o patriarcado. De ahí viene, de la Biblia, de los patriarcas. Recuerden que todos estos conceptos se en contra de Dios, en contra de la Biblia. No es en contra de un pensamiento propio de alguien, es en contra de Dios. Dios es el que establece los patriarcas. De ahí venía, Dios establece la autoridad en el hombre. Porque si no, la mujer toma la prioridad. Así que hay un desafío para los varones en no ser autoritarios, ser autoritativos, pero no autoritarios. Y ordenar las cosas con equilibrio, con sabiduría de parte de Dios. Así que entonces el núcleo es la familia. Pero dentro de la familia, cada uno en forma individual. El esposo, la esposa, los hijos, por supuesto. ¿Cómo podemos hacer? 9 componentes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, está la ley. Pero quien cumpla con estas cosas está por encima de la ley. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Realmente deseo de corazón, hermano, que Dios me ayude a mí como sacerdote del hogar, como esposo, como padre. Mis hijos ya son grandes, pero necesitan siempre del papá, porque nunca dejamos de ser hijos cuando tenemos papá y nunca van a dejar vamos a dejar de ser papá si tenemos a nuestros hijos. Tengámoslos en el temor del Señor. Criémoslo en el temor del Señor. No quería poner en evidencia, pero he visto estos días que estoy en la casa de Leandro y Silvana, cómo ellos se están cuidando y criando a sus hijos. Seguramente es la enseñanza en la iglesia. Así que me alegro muchísimo de todo lo que ustedes hacen para con los niños en este lugar. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por la atención.